Este es su podcast, Crónicas de Espanto. Bienvenidos a esta quinta entrega. Amigos del horror, inquietos por la sangre que brota de otras víctimas, curiosos por esas historias, por esas leyendas, pero por esos acontecimientos, por este México violento, ayer y hoy. Tengo para ustedes en esta quinta entrega un hecho que hace 30 años conmocionó a toda la nación. Ahora pareciera cosa de todos los días, pero en aquel momento estremeció, causó pavor, impresionó sobremanera el famoso caso de los narcosatánicos. Vayamos con la historia. Pues bien, todavía recuerdo mi infancia cuando este caso se volvió viral, si me permiten el término, dadas las limitaciones que había en cuanto a los medios de comunicación. Todo era por el radio, por la televisión y por la prensa escrita. El caso de los narcosatánicos salió a la luz en abril de 1989. Hace ya 31 años, poco más de 31 años y 2 meses, digámoslo. David Serna, uno de los integrantes de la banda, fue detenido en un operativo de rutina de policías federales. Curiosamente encontraron en su vehículo droga y un caldero. Así es, un caldero. Una olla grande que tenía restos de sangre, corazones, partes de una columna vertebral. Al momento de la investigación, se descubrió que eso era parte del cuerpo de un estudiante estadounidense llamado Mark Kilroy. Había sido reportado como desaparecido mientras realizaba un viaje a México. Pues sí, ahora, ¿quiénes eran las personas, los jefes, los principales protagonistas de esta banda, que tiene una mezcla de santería, de tráfico, de seducción, un montón de cosas, de personas que aparentemente son atractivas, personas que te ayudan y que te van metiendo en una especie de círculo de la muerte, ¿no? Tenemos ahora el caso de Nepsi, tenemos el caso también de la Iglesia de la Luz del Mundo, pero bueno, aquí tenemos algo terrible, algo históricamente de lo cual deberíamos haber aprendido. Vayamos con la historia, vayamos con el origen, vayamos con los personajes más importantes, y aquí yo me voy a referir a Adolfo de Jesús Constanzo, pero también a su compañera, que después lo negó, se hizo famosa con un libro. Poco a poco iré soltando los datos en la medida en que mi narración avanza. Adolfo de Jesús Constanzo nació en noviembre de 62 en Miami, Florida, hijo de una pareja de cubanos que acababan de huir de la revolución castrista. Al crecer adquirió hábitos extraños en un niño. Era excepcionalmente serio, limpio y muy meticuloso. Su padre desapareció al cabo de un año. Él, su madre y su abuela se trasladaron a Puerto Rico. Ahí Constanzo disfrutó de un padrastro rico, un negociante puertorriqueño. Pero a la edad de mudarse 10 años, tras mudarse otra vez a Miami, perdió a su padrastro. Su madre, Delia González del Valle, se casó por tercera vez, tampoco duró mucho este matrimonio. En la comunidad cubana de Miami todo el mundo sabía que la madre de Adolfo era una sacerdotisa del Palo Mayombe, al igual que su abuela lo había sido en Cuba. Delia realizaba encantamientos y rituales para los vecinos, y entrenó a su hijo para transformarlo en el poderoso mago que ella creía que era. Constanzo era muy guapo. A los 14 años se acostó con una chica un poco mayor que él y tuvo un hijo a tan corta edad. Constanzo empezó a proporcionarle clientes a su madre, fue ganándose la reputación de médium, de oráculo y de brujo capaz de predecir el futuro leyendo los astros. A los 21 años, él y su madre se mudaron a la Ciudad de México, donde le habían ofrecido trabajo de modelo. Allí Adolfo hizo muchos amigos y realizó contactos, especialmente entre el submundo homosexual de la ciudad. Entretanto, su fama como sacerdote de santería, curandero y profeta fue creciendo. La clase alta mexicana, los artistas e intelectuales y sobre todo los políticos y narcotraficantes empezaron a recurrir a sus poderes y querían asegurarse mediante su intercesión el buen fin de los negocios. En esta época su madre lo envió a perfeccionarse con otro santero llamado El Grande.
regresa e introdujo en su rito los sacrificios humanos. Había llegado al punto más alto de la santería. Muy pocos podían ejercer ese tipo de sacrificios. El atractivo aspecto de Adolfo y su magnetismo personal le hicieron irresistible para ambos sexos. Constanzo recorrió el camino del Palo Mayombe hasta el final, practicando los sacrificios humanos, la antropofagia y la tortura. Los seguidores de Constanzo, a quien conocían como el Padrino, se entregaban a él en cuerpo y alma porque el cubano los embelesaba con promesas de riqueza y enormes ganancias. Todo ello alineado con una forma de actuar violenta y vengativa. La ligazón con la que los ataba se convertía así en un auténtico pacto de sangre. Sabía lo perturbador que podía resultar la mezcla formada por la concesión de favores sexuales y el castigo violento. Sus devotos quedaban así totalmente desorientados. Constanzo era un manipulador nato, un maestro en explotar las debilidades físicas de los seres humanos, aprovechándolas para llevar a cabo sus planes. Y por otra parte tenemos a otro personaje fundamental, que es Sara Aldrete. Nació el 6 de septiembre del 68 en Matamoros, Tamaulipas. Se casó a los 18 años y se divorció a los 20. Para 1985 se matriculó en una universidad de Texas y cursó un peritaje de educación física, porque ella era alta, era atlética, tenía casi 1,80 de estatura y tenía unos ojos muy grandes. Estudió en Brownsville. Ya sabemos que Matamoros y Brownsville prácticamente están separados solamente por el río Bravo. Sara se relacionó con un narcotraficante llamado Gilberto Rosa. Con él tuvo una relación amorosa. Cada fin de semana Sara volvía a México, a casa, y donde a finales de 1986 conoció a Constanzo. Su gran marquís se topó con el vehículo de Sara Aldrete. Los amigos de Constanzo se pusieron a increparla, pero él la invitó cortésmente a tomar un café y de paso le leyó las cartas del tarot. Le predijo que alguien muy cercano le contaría un problema y que ella no sabría cómo ayudarle. Aquí empieza la relación entre estas dos personas, que veremos después fue fundamental para esta serie de asesinatos. A las 2 semanas, el novio de Sara, Serafín Hernández, le confió que una rama de la familia a la que le servía dosis de drogas se estaba hundiendo. La chica llamó a Constanzo para contarle que su predicción se había cumplido. Él pareció muy interesado en el tema. Conocía el poder y la riqueza de la que alardeaban los capos de la droga en México y le interesaba quedarse con un trozo de ese pastel. Sara terminó enamorándose de Constanzo y Serafín no se inmutó. Él también estaba cayendo lentamente bajo el encanto de este curandero de acento cubano. Constanzo tenía una mansión en un barrio exclusivo de Monterrey y además frecuentaba constantemente el palacio de gobierno de esta entidad mexicana. Por su parte, la familia Hernández se dedicaba al contrabando de licores y al tráfico de drogas. El negocio estaba dividido en dos ramas. El padre de Serafín operaba al norte de la frontera y fue arrestado en febrero del 87. Entre tanto, Serafín Jr. trabajaba en Matamoros para su tío Helio, el pequeño Helio, como le decían. Este último había empleado el negocio al contrabando de automóviles y armas y a frustrar las operaciones de otras bandas para hacerse con su parte del negocio. Una actividad extremadamente peligrosa, sobre todo refiriéndose a la cocaína y los narcotraficantes colombianos, porque aún eran controlados por Pablo Escobar Gaviria. Cuando la familia estaba perdiendo la unidad, apareció Constanzo en escena. Tras un corto tiempo como amante de Sara, dejó de verse con ella y le ordenó que empleara sus encantos en seducir al pequeño Helio. Sara ya participaba activamente en los sacrificios rituales orquestados por Adolfo. Se encargaba de iniciar la tortura de las víctimas. A principios de 1988 empezó a acostarse con el tío de Serafín. Este incluso se encargó de presentárselo. No pasó mucho tiempo hasta que el pequeño Helio estuvo convencido de que lo necesitaba para evitar la disgregación de la familia. Y para eso se requería a un poderoso brujo. Esa era la oportunidad que Constanzo estaba esperando. Mientras Sara lo esperaba cerca de ahí,
En Matamoros, Constanzo desayunó con Helio en un restaurante de la Ciudad de México, donde le dijo que podía iniciarle los rituales secretos, que él era un verdadero superdotado para el sacerdocio de la santería, y lo bautizó haciéndole incisiones en los hombros, en la espalda y en el pecho. Después lo rayó para iniciarlo en el palo mayombe. Sara, Constanzo y Helio se transformaron en la infernal trinidad que dirigía a esta banda. Sin embargo, los únicos autorizados a asesinar de forma ritual eran Helio y Constanzo. El precio de Constanzo por restaurar los menguados poderes de la familia consistió en la mitad de las ganancias. Helio, mezclado en los sacrificios humanos de palero, aceptó. La familia se separó de los negocios de Texas. Perdió ese mercado y la infraestructura de distribución de droga, pero Constanzo le presentó a Helio a sus propios contactos mexicanos. Siguieron más y más sacrificios. Muchas de las víctimas procedían del mundillo homosexual frecuentado por el brujo. Dos de los favoritos de Constanzo solían traer con engaños a homosexuales a los rituales: Omar Orea y Martín Quintana. En 1988 ocurrió el primer caso sonado relacionado con Constanzo. En marzo, un transvesti llamado Ramón Paz, que se hacía llamar Claudia, o la Claudia, fue arrestado por la policía. Era vendedor de antigüedades en la zona rosa de la Ciudad de México y entre sus clientes se contaba la actriz y cantante Irma Serrano la Tigresa. A veces trabajaba para ella. Su detención se debió a que vendía objetos robados. A mediados de julio, la Claudia tuvo contacto con Constanzo. Se pelearon. El transvesti quiso romperle una botella en la cabeza a Constanzo. Esa fue su perdición. Martín Rodríguez llevó a la Claudia al departamento de Salvador Gutiérrez a la colonia Juárez. En la tina del baño del departamento, Martín Rodríguez asesinó a la Claudia y luego se dedicó a destazarlo. Colocó los restos en 3 bolsas de plástico negras y lo tiró a la basura en un terreno baldío, donde la policía lo encontró días después. En julio del 88, Constanzo se vio envuelto en una operación de tráfico de drogas que salió mal. Él y los demás escaparon apenas de una trampa policial en Houston, Texas, dejando abandonado un valioso cargamento por valor de $20 millones y un altar con velas y hierbas aromáticas que encontró la policía estadounidense. Este fracaso socavó seriamente la autoridad del brujo. Para rehacer su imagen, participó en varios ajustes de cuentas. Un ex policía de Matamoros, César Sauceda, estaba poniendo en peligro los negocios de la familia, al revelar a bandas rivales cómo los Hernández les engañaban. Mientras tanto, Constanzo había convencido a Helio de que dejara usar una barraca del rancho Santa Elena para sus rituales. Era un buen sitio donde guardar los necesarios artilugios, incluyendo la ñanga y su contenido. Sauceda fue raptado y conducido al rancho, pero Helio perdió su sangre fría y lo mató con una ráfaga de ametralladora, en vez de sacrificarlo según las normas del rito del palo mayombe. La tierra del rancho vio muchos más asesinatos, ya que Constanzo se esforzaba por restablecer su autoridad. El negocio empezó a florecer de nuevo gracias a los contactos mexicanos de Constanzo, sin tener que recurrir a la rama estadounidense de la familia. Era la primavera del 89, y Constanzo ordenó a sus secuaces que consiguieran un gringo para llevar a cabo los rituales que los protegerían al norte de la frontera. Los gringos, nombre dado por los miembros del culto pues a los estadounidenses, pues eran preferidos para estos menesteres, dado que sus almas ayudarían a controlar las de los blancos vivos, según las creencias que les había imbuido Constanzo. Los estudiantes universitarios estaban disfrutando por entonces unas cortas vacaciones, las famosas y conocidas como el Spring Break, y ellos iban en calidad de Spring Breakers, sobre todo a pasarla bien y emborracharse, porque recuerden que en México la edad legal para tomar es mucho menor que en Estados Unidos. El martes 15 de marzo del 89, el joven estadounidense Mark Kilroy aún no había cruzado la frontera de Matamoros para volver a Estados Unidos. La ciudad fronteriza mexicana seguía llena de juerguistas pasándoselo en grande, sobre todo universitarios de Texas disfrutando de los típicos